tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. También de Mateo 24, vamos a ver del 24, del 36 al 44, y tienen Marcos 13, del 32 al 37, y Lucas 21, del 34 al 46, que ambas cosas no las vamos a leer, pero ustedes las pueden ver, las pueden revisar para que vean las lecturas comparativas. La venida del Señor, Mateo 24, 36, 37, ¿qué nos dice? Vamos a leer de una vez hasta el 44, del 36 al 44. ¿Ya? Dice, pero el día y la hora, y esto está hablando el Señor, ojo, fíjense que el Señor está, vuelvo a repetir algo. Recuérdense que los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor, ¿no es cierto? ¿Cuándo será tu venida? ¿Ya? ¿Cuándo se va a hacer esto? ¿Cuándo va a ser de tu venida? Y lo del fin del siglo. Acuérdense que con esas 3 preguntas parte Mateo 24, ¿ya? Así que, y el Señor está respondiendo acerca del día y la hora acá, ¿ok? Dice, del 36 al 44. Dice, pero el día y la hora, ojo, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ojo, aquí está hablando el Señor. ¿Y por qué hago el hincapié? Porque usted va a encontrar gente, predicadores, mal llamados maestros, que le van a estar diciendo a usted, mire, en el mes tanto, o en la semana tanto, o en el año tanto, el Señor va a venir. Y el Señor aquí está claramente diciendo que nadie sabe el día ni la hora de que Él va a venir, solamente lo sabe el Padre. ¿Ok? Y esto es para que estemos atentos y no lleguemos y creamos cualquier doctrina de gente que nos está hablando cosas como estas. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Ojo con esto, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Insisto, quien está enseñando sobre los últimos tiempos y sobre su propia venida es el Señor mismo. No está hablando aquí un hombre, es el Señor que le está enseñando. ¿Y a quiénes le está enseñando esto? Le está enseñando esto a los discípulos. No se lo está enseñando a la gente en general, sino se lo está enseñando a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos entendieran esto, porque ellos mismos fueron los que hicieron la pregunta. ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas que hemos estado estudiando en este tiempo acerca de esto. Ok, 36 y 37 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Alguno, cuando ha leído esta palabra, se ha dado
el tiempo de ir y estudiar y ver, ir al Antiguo Testamento y ver lo que la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de cómo eran los días de Noé? Usted lo leyó. Eso es un buen discípulo. Va, lee. Es que anoto todo y después de la semana voy y Amén. Eso se hace así. Un discípulo debe hacer esto. veo lo que... Algún día vamos a enseñar acerca del concepto de ser discípulo, pero del concepto hebreo de ser discípulo, no del concepto que nosotros tenemos. Es muy distinto el concepto y por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús, lo reconocen como maestro, ellos saben exactamente cuál es la actitud que un discípulo debe tener frente a un maestro, que es bastante distinto a lo que de repente nosotros pensamos acá, ¿ok? O cómo nosotros lo entendemos. Entonces, fíjense, leímos en la reunión pasada, creo que fue estos dos textos que alcanzamos a ver, y vimos cómo eran los días de Noé, lo que la gente hacía. ¿Y cuál era lo que destacábamos? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál fue la razón de por qué vino el diluvio? Y el diluvio en el fondo es juicio de Dios a la humanidad, pero ¿a causa de qué? A causa de la maldad. Fíjense, porque se había multiplicado de tal manera la maldad en el ser humano, que finalmente dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Ustedes se pueden dar cuenta el nivel de maldad que había? Y ahora estamos a empezar. Por eso dice, el Señor dice que la generación ahora, fíjense, lo que ocurrió allá se repite acá. Esto es un concepto que nosotros tenemos que aprender. Nosotros, en nuestra cultura, nosotros tenemos el concepto de una vida lineal. La vida parte aquí y termina allá. Resulta que las culturas, las culturas orientales y del Medio Oriente, ellos tienen un concepto distinto. Ellos tienen el concepto de la vida circular. Por lo tanto, lo que alguna vez ocurrió acá, si yo no hago las correcciones correctas, se me va a volver a repetir acá. Y fíjense, el hombre, el ser humano, no se arrepintió y está repitiendo en los postreros días las mismas conductas, la misma maldad y yo diría multiplicada. De repente uno se entera de cosas que uno dice, es que esto no puede ser. Es que no puede ser que esto sea así. Y cuando lee la Escritura, uno dice, o sea, ¿a este nivel de corrupción estamos llegando? Vi, me acuerdo hace un par de meses atrás, una nota, creo que fue, no me acuerdo dónde la leí, pero fue corta, donde una madre, ojo, una mamá y su hija se casaron porque se amaban tanto que no querían vivir separadas. Porque se amaban tanto. ¿Usted puede entender el nivel de corrupción? Uno cuando lee esas cosas dice, o sea, ¿a qué punto estamos llegando como sociedad? No, el ser humano es libre. Y hay hombres que hacen leyes y decretan libertades. Ojo. Pero esas libertades que el hombre da a otro hombre son libertades para que el hombre se siga corrompiendo. El Papa hace unas 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, él autoriza a que los matrimonios gay, homosexuales, lesbianas y todo se puedan llevar a cabo. ¿Qué es eso? Maldad, depravación, degeneración, y en contra de todo principio que Dios ha establecido. Un obispo en Estados Unidos se opuso y dijo, yo no apruebo eso. ¿Qué hizo el Papa? Simplemente lo echó del obispado.
Ojo. Son pequeñas señales que nos empiezan a decir que el que persevere en sostener la palabra, digamos, limpia, pura, la enseñanza pura, va a tener problemas. Ojo con eso. Empezamos a ver los primeros indicios de que habrá persecución. ¿Ok? Pero es por la razón de que el hombre se ha corrompido de tal manera que Dios en los días de Noé trajo juicio. Ellos vivían como si nada, comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, todo está normal. Lo mismo que estamos viviendo hoy día. Hay una corrupción enorme en toda la sociedad, pero está todo bien, está todo normal. Según los hombres. Fíjense, 24, 38 y 39, ¿qué dice? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, miren la vida que hacían, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero si está todo normal, está todo pasando como dicen ahora. ¿Ya? No hay problema. Así que denle. ¿Quiénes son los que deben estar preparados y quiénes deben entender? ¿Quiénes debemos de tener los ojos abiertos y entender? Ver el mundo que nos rodea y entender, y ese mundo ponerlo frente a la Escritura y decir, oye, esto está ocurriendo, esto es lo que el Señor nos advirtió, así iba a estar la sociedad. Ojo, somos nosotros los creyentes que debemos de entender a través de la palabra, poder ver el mundo y decir, oye, este mundo va en caída libre. En caída libre. Y debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando el mundo esté así, cuando el mundo no espere que Él venga, es cuando Él va a venir. ¿Ya? Insisto, la conducta de los tiempos de Noé se repite en los postreros días, ¿ok? Y lo estamos viendo. 40 y 41, mire lo que nos dice. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué nos está hablando la palabra? ¿Qué nos dice la religión? La religión dice que todos vamos al cielo, ¿no? Sí. Pero no todos vamos a ir al cielo. Acá el Señor dice, entonces dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Los que tienen más conocimiento de la palabra, ¿esta palabra a qué se parece? ¿De alguna otra enseñanza que el Señor habló? Porque aquí habla del 50 y 50. ¿Se recuerdan de las vírgenes? ¿Cuántas eran prudentes? ¿Cuántas eran prudentes y cuántas eran imprudentes? Insensatas, imprudentes. Fíjense. Otra vez estamos igual. Uno sí, el otro no. Uno veló, el otro no. Uno se preparó, el otro no. Ojo. También habla de la individualidad del llamamiento. O sea, digamos, yo no puedo transferir mi paternidad o sea, no se puede transferir. A ver, la salvación es personal. La salvación es personal. Intransferible. No, yo no puedo traspasarle parte de mi salvación a otro. Ni otra persona me puede traspasar parte de la salvación a mí.
Aquí es un tema de responsabilidad personal. El velad y orad nos corresponde a cada uno. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, amados. Usted no puede decir que por causa de aquella persona o de la otra, usted no está. No, aquí el Señor nos está dejando claramente el que veló y el que no veló. Las vírgenes que velaron, las vírgenes que estuvieron siempre atentas, ¿no es cierto?, a buscar, a conocer, a estar, a obedecer, y las que no. También habla ahí del... se me fue el concepto. Perdón. ¿Está bien? Entonces, fíjense, veamos lo que nos dice Lucas 17, 34 y 36. ¿Qué nos dice Lucas al respecto? 17, 34 y 36 dijimos. Lucas 21. Lucas 17, 34 y 36. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Matrimonio. El uno será tomado y el otro será dejado. No es que mi señora va a la iglesia todos los domingos. Tengo una mujer que es un 7. Ella es muy cristiana. Y como ella es muy cristiana me va a arrastrar a mi mentira. No es lo que el Señor está diciendo. O mi marido, no. Si mi marido es el que va a la iglesia, no. Si mi marido es muy comprometido con Dios. Por lo tanto, como tengo un marido comprometido, él me va a llevar a mí. ¿Qué dice? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Fíjense lo que Jesús le está planteando a los discípulos y vean ustedes la reacción de los discípulos a esta palabra. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amado, la responsabilidad es de cada persona. Cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que debemos de hacer? Es orar, rogar e interceder por nuestras familias. Nuestras mujeres, nuestros hijos, los esposos, las esposas, ¿no es cierto? Los hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos rogar, podemos suplicar delante del Señor. Es el Señor, por favor, ten misericordia, por favor, revélate a ellos. Y sería todo. Y sería todo. Pero yo no voy a tomar a mi mujer, ni voy a tomar a mis hijos, ni voy a tomar a mis nietos de la mano si yo me voy. Porque además la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros daremos cuenta de sí, de nuestra vida delante del Señor. Por lo tanto, la responsabilidad de su salvación es suya. No es de los pastores, no es de los profetas, no es de los evangelistas, no es de los apóstoles. Ojo, la responsabilidad de su salvación es suya. La religión nos ha hecho creer muchas veces que la responsabilidad de que yo me salve o no me salve es la responsabilidad de mi pastor. Vamos a ver en algún minuto, vamos a ver, insisto, lo que es el concepto de ser discípulo y de cómo los hebreos entendían lo que era ser discípulo. Y vamos a entender por qué el Señor hizo ciertas cosas o enseñó ciertas cosas
a los discípulos que en verdad lo eran. El hebreo tiene este concepto. Hay discípulos y hay seguidores. Y en la Biblia nosotros lo vemos, pero no nos damos cuenta. Los discípulos son los que en realidad escuchan a su maestro y hacen lo que su maestro les dice. Los seguidores van y vienen, pero no son fieles a las enseñanzas de su maestro. Ojo con eso. Mateo 24, 42. ¿Qué dice el 42? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nótese, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos nuevamente, ¿qué nos dice Lucas respecto a esto? Al velar. Lucas 12:40. ¿Qué dice Lucas 12:40? Vosotros pues también, nótese, insisto, está hablando el Señor a sus discípulos, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Si usted está esperando la venida del Señor, la pregunta es, ¿usted se está preparando todos los días, constantemente, para estar listo si el Señor viene? Ojo, o estamos afanados por tener grandes logros en la vida natural, pero con un descuido absoluto de nuestra vida espiritual. ¿Qué es más importante? Como dijo el Señor, ¿la comida y el vestido o la vida espiritual? ¿Qué es más importante? Tomémosle el peso a quien está hablando. Vuelvo a insistir en esto. Esto es lo que el Señor nos aconseja. El Señor nos está diciendo esto. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y no sabemos a qué hora es, por lo tanto tenemos que estar constantemente preparados. Primera de Tesalonicenses 5:6. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:6? ¿Alguien lo tiene ahí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Miren. ¿Qué dice? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué usa el término sobrios aquí? ¿Cómo podemos definir una persona sobria, en primer lugar, para entender lo que es sobrio? Responsable. Responsable. ¿Ya? Sobrio. Despierto. Una persona equilibrada, una persona sobria es una persona equilibrada, una persona recta, ¿no es cierto? Una persona que está preocupada, pero digamos, en los niveles correctos. No está en los niveles de exageración, sino que siempre centrada, bien preparada. Una que sabe escuchar. Claramente. Entonces, fíjense, dice, por tanto, no durmamos, ojo, y nos está hablando la palabra a nosotros, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos. ¿Qué es velar? Atento todo momento. Atento, despierto. ¿Entendemos lo que es velar? Este concepto no es muy común para nosotros hoy día. Lo leemos, pero no lo vemos en la práctica. Y en eso tenemos que ser honestos. Tengo recuerdos muy vagos de cuando yo era niño, muy chico,
de haber tenido 4 años, creo yo. Mi abuela, en mi casa, velaba el sueño de nosotros, que éramos enanos chicos. Y la abuela entraba a la pieza donde nosotros dormíamos, y yo me acuerdo haber visto a la abuela en esta posición, caminando y rogando para que el Señor, para que el Dios Santo nos cuidara y no nos pasara nada. Esto de velar viene mucho de los pastores y del cuidado de sus rebaños. Los pastores ponían un empedrado, ¿no es cierto? Hacían un cuadro y ese cuadro tenía una sola entrada. Y ahí en la entrada se ponía el pastor en el suelo, para que no entrara nadie ni saliera nadie si él no, digamos, y si alguien lo hacía, lo tenía que hacer por encima de él. Y normalmente ese hombre se despertaba muchas veces en la noche para mirar y ver el rebaño. Entonces el concepto de velar es que usted esté siempre atento, y si en la noche el Señor lo despierta, le diga: Señor, ok, ¿qué quieres que haga? Señor, gracias por despertarme. Yo sé que a muchos hoy les está pasando, y a mucha gente cristiana les está pasando, que Dios la despierta a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Para velar. Muchas veces el Señor nos dice: ora por tal persona. Hay unos hermanos que conocí hace un montón de años atrás, sé que hoy día son de mi edad segura también, pero viven en la costa y yo hace muchos años que no los veo. Y una mañana, al venir el día, eran 3, 4 de la mañana de haber sido, yo despierto, y lo primero que viene a mi mente me dice: ora por ellos. No los veo hace años, Señor, y ¿por qué debo de orar? ¿Por qué debo de orar por ellos? Para que vuelvan a la palabra de verdad. Yo no tengo hace años contacto con ellos, pero quien conoce el corazón de ellos y los ve es el Señor. Y el Señor me dice: para que vuelvan a la palabra de verdad. Amados, nosotros tenemos que aprender a velar, a estar atentos, a estar delante del Señor y ministrar nuestros corazones delante del Señor. Nosotros no somos inmunes, queridos, a los problemas de la vida. Nosotros tenemos problemas como todos los demás, tenemos conflictos como todos los demás, nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan como todos los demás, nos enojamos como todos los demás, pasamos rabia como todos los demás. ¿Sí o no? Nuestros corazones muchas veces se cargan por situaciones, por relaciones con personas. Si nosotros no somos perfectos, si el perfecto aquí es el Señor, pero cuando el Señor me permite velar, Señor, examina mi corazón. Señor, mira, esta actitud de esta persona me dolió. Señor, mira, lo que esta persona dijo no me gustó. Señor, mira, esto me molestó. Guardando nuestros corazones para que no nos carguemos con cosas que no nos van a hacer bien. Señor, mira, por favor, ayuda. Señor, veo que está débil, fortalécelo, ayúdalo. Señor, no sé lo que necesita, pero te ruego por él. Ojo, velar, estar atentos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mateo 25:13, miren lo que dice Mateo 25:13 al respecto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos habla de estar constantemente atentos, el velar, ¿ok? 24:43, ¿qué dice el 43?
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Me entienden? Velaría. ¿Qué estaría? Haciendo guardia. Estaría haciendo guardia. Estaría atento. ¿Qué es lo que hacían los pastores en ese tiempo, ¿no es cierto? Se ponían en la puerta y ellos estaban atentos. Y usted cuando está atento, y las mamás esto lo saben muy bien, aún mejor que nosotros los hombres, cuando ustedes tienen bebés chiquitos, ustedes tienen un oído impresionante. El bebé hace así y la mamá ya despertó. Nosotros roncamos como moto. Pero ustedes las mujeres tienen un oído impresionante cuando tienen bebés chicos, están siempre en su sueño velando por el bebé. Bueno, esa actitud de estar tan atento es a lo que el Señor nos está diciendo. Está atento como una madre, está atento a su pequeño. El pequeño apenas hizo un ruido, la mamá ya abrió los ojos y miró qué pasa con el bebé. Esa actitud de atención es la que el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de tener. ¿Ok? Tesalonicenses 5, vamos a Tesalonicenses de nuevo, 5 del 1 al 6. Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Es primera de Tesalonicenses, 5 del 1 al 6. ¿Qué dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, cuando ya leo este texto, sé que es Pablo el que está escribiendo. Esto ya me dice que Pablo sobre el tema había enseñado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta? Pablo ya le había enseñado a los tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, nótese, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense cómo se va repitiendo el concepto de velar y ser sobrios, estar siempre atentos, ser personas equilibradas. No dejarnos llevar por las ansiedades, ¿no es cierto? Y no dejarnos, por sobre todo, arrastrar por las corrientes de este mundo, porque la corriente de este mundo cada día es más fuerte. Ojo, ¿ok? Consejo. Segunda de Pedro 3:10. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Ah? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor, nótense, la palabra se repite, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. En los días de Noé, la tierra fue destruida por agua. ¿Cómo va a ser destruida la tierra ahora en esta avenida? Por fuego. ¿Qué nos está hablando el Señor? Juicios van a venir sobre la tierra. Muy bien, Apocalipsis 3:3. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:3?
Siempre la palabra nos advierte. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ojo, aquí todos han recibido y todos han oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, otra vez, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nótense que el velar, el ser sobrios y que vendrá como ladrón, el concepto se repite en todos los textos que hemos visto respecto de la venida del Señor. Pero fíjense, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Entienden eso de lo que has recibido y oído? Primero, recibimos una salvación gratuitamente. Y alguna gracia el Señor ha puesto en ti para que tú le sirvas. Porque nosotros no somos más que servidores. Somos hijos por adopción, somos discípulos porque somos aprendices y somos siervos porque Él nos llamó a servir. Y donde quiera que el Señor nos ponga a servir, somos siervos, simplemente siervos. Esto no es para ponerse pato pechugón, como digo yo, y andar diciendo, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, y andarse echando, ¿no es cierto?, glorias encima. Por favor, si usted está consciente a quién le sirve, usted va a andar con humildad, reconociendo en primer lugar todas sus debilidades. Y no va a andar deseando que la gente lo reconozca, porque sabe a quién le sirve y sabe de dónde su Señor lo sacó. ¿Ok? Apocalipsis 16:15. A ver si en alguna parte la Biblia se contradice, ¿no? No, imposible. ¿Qué dice aquí? He aquí yo vengo como ladrón, otra vez. He aquí yo vengo como ladrón. ¿El ladrón avisa cuando viene? No, a mí no avisó. Es lo que nos está diciendo. ¿A ti no te Si avisaron? lo votamos, sí. A mí no avisó, me tocó el timbre, ¿no? Ahí. No avisó ni tocó el timbre, llegó y entró. He aquí yo vengo como ladrón. Nótese, bienaventurado el que vela, otra vez, y guarda sus ropas. Santidad significa eso, pureza, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Queda claro? Muy bien, estamos terminando. 24:44. Mateo 24:44, correcto. Gracias. Por tanto, también vosotros estad preparados, nótese, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Romanos 13:11. ¿Qué dice Romanos 13:11? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, fíjense, hablábamos de las 10 vírgenes y las vírgenes que cabecearon. Ojo, Señor, ten misericordia y manténme despierto, manténme atento. Señor, ayúdame. El hombre y la mujer prudente van a orar y van a decir, Señor, yo por mí mismo no soy capaz. Señor, y vengo a ti. Por favor, ayúdame a ser una persona que vele constantemente, que esté constantemente atento y que pueda poner, Señor, tu palabra por obra y hacer lo que tú quieres que yo haga para ti. Eso es ser humilde delante del Señor. Eso es reconocer nuestras limitaciones. Y el Señor ama al que es de corazón humilde.
El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El humilde reconoce, no tiene problemas con reconocer sus debilidades y reconocer sus limitaciones. El soberbio siempre cree que puede. Primera de Pedro 1, 13 al 16. ¿Qué dice? Primera de Pedro 13, 1 al 16. Por tanto, fíjense, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Se entiende eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Amarrar. Es como Ajustar. cuando los hombres nos ponemos el cinturón. Eso es ceñirnos. Y cuando nos ponemos el cinturón para afirmar los pantalones estamos ceñidos porque sabemos que no se nos van a caer los pantalones y vamos a pasar vergüenza, ¿no es cierto? Y estamos preparados para salir y caminar. En el fondo, ciñe tu mente con los conocimientos. Llena la palabra, llena del conocimiento de la palabra tu mente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed otra vez sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nótense que podemos tener la tentación de volver a vivir la vida pasada. Ojo con eso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, no solamente cuando vengo a la reunión, sino en toda nuestra manera de vivir, que nos dice que seamos santos. ¿Y qué significa santos? Que tengo que andar con las manos así y con una aureola acá. ¿Eso es ser santo? Apartarme o apartarnos de toda maldad, de toda injusticia, de toda perversidad, de toda codicia, de todo engaño, de toda falsedad. ¿Ok? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Iglesia es la palabra que el Señor nos enseñó y es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros estemos enteramente preparados para su venida. A mí me encantaría, iglesia, que ustedes repasen esta palabra, que ustedes no se den por entendidos porque la escucharon. Me gustó lo que dijo nuestra hermana. Fíjense, ella es nuevita, pero dice, yo anoto todo y ella hace lo que debe hacer un discípulo. Ella anota y después en su casa va a sus notas y vuelve a leer. La semana cuando ya me desocupo de todas mis tareas con mis nietos